Hola, a continuación vamos a abordar una idea de negocio que surge de un centro de acondicionamiento mental para la atención a la primera infancia del conflicto armado. Somos el grupo número 4, conformado por Marta Liliana Camacho Durán, Luisa Fernanda Rodríguez Sosa, Maribel Rueda y quien les habla, Erika Lozano. Introducción. Con el presente trabajo se busca dar a conocer bajo el modelo Canvas y el plan de negocios de Lambert y Cole una idea de negocio con el cual se fomentará la primera intervención a niños víctimas del conflicto armado, pues que tanto ha asediado a nuestro país, ¿no? Con esta idea se pretende abarcar la salud mental de los menores que han vivido pues esto directamente en primer plano, ¿no? El estudio de mercado. Dentro del estudio de mercado ocurre una clasificación que sería de manera geográfica, donde se aborda la población de Bucaramanga y todas las víctimas que llegan de sus zonas aledañas. Dentro del segmento psicográfico, aquí es donde se selecciona la población que tengan características similares. Y dentro del segmento demográfico se puede segmentar aún más, se puede cerrar mucho más el círculo con pacientes que tengan características mucho más específicas, es decir, chicos, niños que hayan sufrido esclavitud sexual, que hayan tenido maltrato físico o alguna otra condición parecida pues de las que ocurren dentro del conflicto armado, ¿no? Las tendencias del consumidor, pues se podría decir que las tendencias de nuestro paciente clave, que es nuestro caso, se basarían en experiencias traumáticas que ocurrieron pues a lo largo de su cautiverio, agresión o rapto. Dentro de la descripción de los consumidores, es necesario tener en cuenta la descripción del paciente objetivo. Esto permitirá intervenir de forma eficaz con un tratamiento terapéutico, donde dichos pacientes se caracterizan por ser regresivos, agresivos, con aspectos cognitivos y conductuales, miedo, tristeza, depresión, ansiedad y pues ese tipo de sintomatología, ¿no? El tamaño de mercado se debe estimar en el volumen de las ventas anuales expresado en moneda. El objetivo de esto es analizar si el tamaño del mercado es suficientemente grande como para implementar el emprendimiento. Es muy difícil encontrar datos sobre la estimación del mercado y por eso se debe ser estimado. Los riesgos y oportunidades del mercado. Aspectos a tener en cuenta como factores de riesgo es tener el servicio correcto en el mercado incorrecto o viceversa, tener el servicio equivocado en el mercado correcto. También es importante realizar una investigación de mercado donde facilite encontrar clientes que realmente tengan la necesidad de nuestro servicio. También es importante conocer muy bien los números, no es necesario ser experto en matemáticas, pero sí tener algunos conocimientos sobre contabilidad. Análisis de amenaza de los productos sustitutos. Básicamente son aquellos productos que cumplen características fundamentales, es decir, que satisfagan la necesidad o desempeñen la misma función. Un ejemplo claro podría ser el azúcar y y su producto sustituto podría ser la stevia. En el análisis de competencia, bueno, aquí es un estudio investigativo que se realiza para indicar lo que está haciendo la competencia y lo que no está haciendo nuestro centro de atención. Es básicamente conocer las debilidades, las fortalezas y las estrategias de nuestra competencia. A continuación le doy paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Liliana Camacho, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Bueno, como les comentaba a mis compañeras anteriormente, nuestro proyecto está enfocado hacia la creación de una fundación para el restablecimiento social de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Por mi parte, pues les voy a hablar un poco acerca del marco teórico de nuestro proyecto. Cabe destacar que a lo largo del tiempo de la historia de Colombia, como todos lo sabemos, esta ha estado marcada por un fuerte conflicto armado. Resulta que con el fin de defender y de transformar la sociedad en que vivimos y en busca de lograr una Colombia más justa e igualitaria, se crearon movilizaciones al margen de la ley. Y es a partir de esto que se crean algunos grupos subversivos como lo son las guerrillas y el ELN y otros. Y teniendo en cuenta esta problemática, decidimos enfocar nuestra idea de nuestro proyecto
hacia la creación de una fundación que permita restablecer socialmente a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas del conflicto armado. Pues según cifras aportadas por la Red Nacional de Información del 2022, en Colombia se registran alrededor de 9.342.426 casos de víctimas del conflicto armado, de los cuales 2.270.338 personas corresponden a víctimas entre los 0 y 17 años, siendo esta nuestra población objeto. Ahora bien, las fundaciones en Colombia pues evidencia que han crecido notablemente y principalmente se enfocan a desarrollar iniciativas que contribuyen principalmente a la sociedad. En Colombia se destacan tres tipos de fundaciones. Está la empresarial, la independiente y la familiar. Las de tipo empresarial son fundaciones cuya fuente de ingreso deriva de una única compañía o de un grupo empresarial. Las de tipo independiente son fundaciones que su principal fuente de ingreso proviene netamente de fondos privados. Y por último, tenemos las de tipo familiar, que son fundaciones que su fuente de financiación depende de fondos familiares. Bien, haciendo el análisis del sector para nuestra fundación, encontramos que Colombia está dividido por dos sectores, el sector público y el sector privado. A raíz de esto han surgido otros organismos o entidades que no son públicas, que tienen finalidades de conseguir un beneficio. A esto se le ha denominado actualmente el tercer sector. Este tercer sector vendría siendo lo que describe una economía solidaria, es decir, se centra específicamente en la producción de bienes o servicios, como en nuestro caso, que nuestro propósito está encaminado hacia pues a subsanar algunas carencias del Estado colombiano con respecto a esta problemática. Bueno, ahora dando alcance a el análisis del sector y con el fin de identificar la viabilidad de nuestro proyecto, y según evidenciamos las cifras registradas por el DANE, para el año 2017 más de 193.070 fundaciones se constituyeron en nuestro país, lo que representa un 4% del Producto Interno Bruto Nacional. En esta gráfica de porcentaje de tipos de fundaciones aportado por Villar 2018, podemos evidenciar que el 69% corresponde a fundaciones de tipo empresarial. Como les comentaba anteriormente, estas fundaciones, su principal fuente de ingreso proviene de compañías o grandes empresas. Tenemos otro 16% de fundaciones de tipo familiar, cuyo fuente o principal fuente de ingreso corresponde o proviene de fondos netamente familiares. Y tenemos un 15% de fundaciones de tipo independiente, que se caracteriza porque su principal fuente de ingreso depende de fondos privados. Por último, tenemos esta gráfica del porcentaje de fundaciones de acuerdo a su tipo, en el que podemos observar que el 50% de las fundaciones están enfocadas a resolver problemáticas sociales y están dirigidas principalmente a la población infantil y juvenil. De acuerdo a algunos estudios adelantados por AFEM, el
42% de las 100 grandes empresas que existen en Colombia han creado fundaciones que están dirigidas a realizar proyectos sociales. Buen día, mi nombre es Maribel Rueda. Me corresponde explicar lo que es la descripción del problema, oportunidad que contengan los antecedentes, la descripción, la idea, la justificación y los objetivos del plan de negocios. Bueno, es importante primero que todo saber por qué es que necesitamos hacer este emprendimiento, por qué lo justificamos. Entonces, básicamente la problemática a resolver es todo lo que ha desencadenado el conflicto armado en Colombia. Sabemos que nuestro país ha tenido una historia de violencia que no es un secreto para nadie, que ha sido una historia que pues nos ha marcado de todas maneras a cada uno de los colombianos. Entonces ahí la importancia de crear esta fundación con el objetivo de impactar la vida de esas personas que han estado más directamente con el conflicto. Durante los conflictos armados, la salud mental, tanto individual como colectiva, tiene alto riesgo de verse afectada, no solo de forma inmediata, sino también a mediano y largo plazo. Situación que se agrava por la poca atención que ha recibido. Entonces, vemos que hay un nivel de oportunidad grande porque es un tema que de pronto no se ha abarcado como debería ser. Entonces, esa a grandes rasgos es la justificación de por qué este proyecto de la Fundación para niños víctimas del conflicto armado. Bueno, en cuanto a los objetivos que tenemos con este emprendimiento, el objetivo general que tenemos es crear una fundación que ofrezca atención psicológica y terapéutica a niños y niñas víctimas del conflicto armado en Santander. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos diseñar un servicio psicosocial que ofrezca atención psicológica y terapéutica para población infantil víctima del conflicto armado. Estructurar una fundación con cámara de comercio, sobre todo, que lo primero que también tenemos que tener en cuenta es que tengamos el aval y la aceptación en la cámara de comercio. Un permiso legal, personal certificado para ejecutar las funciones requeridas para desarrollar el emprendimiento. Crear un modelo Canvas que permite establecer el servicio y ofrecer segmentos a clientes, nichos de mercado, plan de negocios, plan de finanzas y presupuestos. Es aquí donde el modelo Canvas juega un papel súper importante porque es el que nos va, de cierta manera, a organizar nuestra idea y nos va a llevar a que hagamos las cosas como deben ser. En cuanto a conceptos de servicio, tenemos atención integral, eficiente y especializada para la promoción, prevención o tratamiento de las afectaciones relacionadas con la salud mental en la población víctima del conflicto armado. Estrategias de mercado. Tenemos como una estrategia principal es el convenio con proveedores de instituciones públicas y privadas del sector, obviamente pues de la salud, que es el que nos va a ayudar también de cierta manera a apoyarnos, que ya tienen más experiencia en el mercado y nos va a servir muchísimo tenerlos de aliados. En cuanto a comunicación, promoción y canales de comercialización, IPS, EPS, canales de servicio al cliente, mercado y publicidad a nivel de Santander, redes sociales y páginas web. Las redes sociales sabemos que ahorita son clave porque pues todo lo que está en redes sociales es lo que está en furor, así que eso es clave para poder darnos a conocer. En cuanto a presupuestos, tenemos que para poder desarrollar la idea de emprendimiento se necesita inicialmente una suma de 50 millones de pesos que cubren las siguientes áreas indispensables para la fundación, que son una planta física, obviamente pues un local, un establecimiento como tal, unos salarios, una publicidad y mercadeo, compra de insumos, que tiene que ver todo lo que es con papelería, cosas de oficina, pues que se van a necesitar, pago de servicios. Entonces es así a grandes rasgos cómo vamos a plantear el inicio de este proyecto emprendimiento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Luisa Rodríguez. A mí me correspondió hablar sobre el componente financiero. Bueno, los componentes financieros son planificaciones para pagar o facturar en relación con un caso. En el presente componente explicaremos cada un detalle de los mismos de la fundación para dar servicio. Contamos con instalaciones físicas adecuadas para la prestación de manera cómoda de los servicios brindados. La descripción, en la modulación se invirtió un valor de 3.724.200, en el arriendo se gasta anual
9 millones de pesos. En el impuesto se gasta un valor de 2.309.680 pesos. En el insumo, 5.614.000. En la nómina, 12.191.000 pesos. En la publicidad, 7.932.000 pesos. En los seguros, 3.700.000 pesos. En el servicio público, 7.037.000 pesos. Total en general, 45.207.880 pesos. Bueno, continuamos con las conclusiones. Como tal, pues ya para finalizar, es preciso reiterar la importancia de visibilizar el sufrimiento en la construcción de memoria y la reparación, sobre todo cuando se habla de los niños y los adolescentes como víctimas del conflicto. Esto conlleva cambios fundamentales en las normas de promover los entornos familiares, educativos y laborales. Para ello se necesitan no solo las medidas jurídico-políticas y procesos psicosociales, sino también la atención prioritaria en psicología como lo es la terapia, que es muy importante, es fundamental.